Bueno, vamos a comenzar ahora sí. Entonces ahí va la explicación. Lo primero, como es la unidad 1, números complejos, lo primero que quiero que recuerden es que cuando tenemos una ecuación como esta, ustedes aplican esta fórmula, la fórmula general, ¿verdad? Y había un problema con esa fórmula general, no la puedo aplicar si no se cumple esto. ¿Y por qué le tenía que pedir esto? Porque la raíz de un número negativo no se puede. Entonces, esto que es lo que está dentro de la raíz, tenía que ser positivo para poder sacarlo, ¿no? Entonces, había un problema con los negativos y aquí vamos a visualizar esa idea. Aquí tengo una ecuación, puedo aplicar la fórmula general, pero me sale más sencillo nada más despejar. Entonces voy a hacer esto de acá. Voy a mover el 1, va a pasar menos 1. Y de ahí voy a sacar raíz a los dos lados. Entonces se vería x y va a haber dos valores. Siempre que saca raíz son 2. Pero aquí llegamos a un problema. Con la fórmula general hubiera pasado lo mismo, pero ahí veo el problema, está la raíz de un número negativo. No se puede eso. Eso no es un número real. Entonces, ¿qué poníamos ahí? Si tú lo metes en la calculadora te marca error, te dice error, no se puede. Entonces ahí lo dejábamos antes, porque trabajabas con los números reales. Vamos a definir ahora, aquí está la definición, la unidad imaginaria y va a ser definido así, y es igual a la raíz de menos 1, a esto que tenía el problema. Entonces, si a eso yo lo defino como y, voy a resolver el problema que tenía esto de acá. Hay dos formas de visualizarlo, esto o este. ¿Quién logra ver por qué son lo mismo? ¿Quién me dice? ¿Por qué son lo mismo? Si elevas al cuadrado este, imagínense que elevo al cuadrado acá, pues tendría que elevar al cuadrado acá también. Entonces va a quedar y cuadrada y la raíz y el cuadrado se cancelan, entonces es lo mismo. Entonces lo puedes definir así si quieres o de esta forma, pero no hay que olvidar ninguno de los dos. Parecería que me puedo quedar con uno y trabajar con uno de los dos, pero más adelante se van a dar cuenta que no debo de olvidar ninguno de los dos, son necesarios los dos, ¿okay? Ahorita por el momento me voy a quedar con este. Bueno, el primer ejemplo es una ecuación como esta, entonces puedo aplicar la fórmula general, ya la apliqué, aquí la resolví. Entonces, antes llegaba a este problema, raíz de menos 36, y poníamos no se puede. Eso es lo que hacíamos antes. No se puede. Y ahí acababa ese problema. Pero gracias a esta definición que acabo de poner, ya no tengo que hacer esto. Lo único que tengo que hacer es visualizar este raíz de menos 36 de esta forma. Voy a hacer esto, miren. Ese menos lo voy a visualizar como menos 1 por 36. Y es lo mismo, ¿eh? El 36 por el menos 1 es lo mismo que menos 36. ¿Para qué me sirve hacer eso? Porque en el siguiente paso, miren lo que voy a hacer. Si yo tengo la raíz de un producto, a cada uno le puedo poner la raíz. Es una propiedad de las raíces. Entonces le voy a poner la raíz al menos 1 y la raíz al 36. Entonces gracias a eso, pues el 8 ahí lo dejé, miren. Pero el raíz de menos 1, pues ya sé que sí, lo cambié por i. Y el raíz de 36 es 6. Ahí está. Entonces ahora sí se pudo. Y el 2 era el denominador, ahí está abajo. Entonces de ahí 8 entre 2 ya me quedó 4, 6 entre 2 me quedó 3. Y hay dos valores porque aquí dice más menos. Con el más sería este y con el menos sería este. Entonces esta sería la respuesta para esta ecuación, ya las podemos resolver. Nada más que eso que salió es algo que no habíamos visto antes, ya no es un real. Esos son complejos. Esa es ahora sí la definición de complejo y es lo que puse acá. ¿Quiénes son los complejos? Se define el conjunto de los números complejos, todos los que tengan esa forma que acabo de encontrar. Un número real más otro número real por la unidad imaginaria. Entonces esta ya es la forma general de un complejo. Y aquí, nada más para que quede claro lo que dice, A más B y tal que, siempre que vean eso significa tal que A y B son reales. Esta es una E de pertenece, significa pertenece. Entonces A y B pertenecen a los reales, cualquier número, y la I es la unidad imaginaria que acabamos de definir acá. Entonces ya con esa definición hay que empezar a trabajar con algunas ideas. Por ejemplo, la expresión esta que acabamos de encontrar, que es un complejo, tiene varios nombres: forma rectangular, forma binomial. Y hay que recordar los dos. En libros pueden hablar nada más de esta o hacer referencia a esta. Entonces hay que saber los dos. Los dos significa esto mismo: forma rectangular o forma binomial de un número complejo. Y otra cosa, que dado el complejo Z, A más BI, siempre va a tener esa forma, me pueden pedir la parte real y la parte imaginaria.
La parte real simplemente es el número. Por ejemplo, la parte real aquí, ¿quién sería de este x1? La parte real de x1 sería 4, porque es el número que no tiene i. Y la parte imaginaria de ese mismo x1 sería 3. No hay que confundirnos sin poner 3i. El i no es parte de la parte imaginaria. La parte imaginaria es solamente el número que acompaña la i sin la i. ¿Okay? Entonces esa es la idea. Aquí si se fijan está más general. ¿Quién es la b? La parte imaginaria de z es quien acompaña la i sin la i. Les digo eso porque me ha tocado que lo agregan, es un error muy común. Por último, aquí cuando a es 0 en este, ¿cómo se vería este z? Pues si la a es 0 la puedo quitar y se vería z igual a bi, ¿no? Ya que lo veo de esa forma, tiene un nombre también. Cuando la a no está, cuando es 0, se le llama imaginario puro. Entonces necesitamos todas esas cosas aprenderlas. A lo mejor son muchas cositas, pero debemos de aprenderla para seguir avanzando. La vamos a usar. Ok, entonces ya sabemos lo que son los complejos. Son de esta forma. Estos dos son complejos. Y aquí me piden este ejemplo, encontrar la parte real y la parte imaginaria. ¿Quién sería la parte real de z? ¿Quién sería? 3, ¿verdad? La parte real es simplemente el número que no tiene i. Y luego la parte imaginaria de z, ¿qué sería? Sería menos 20. Hay que tener cuidado ahí porque el menos es parte del 20. Entonces menos 20. Ahí está. Y ahora sí está la i. A lo mejor confunde acá porque parece que no agarré el signo. Pero ese más sí lo puse. Nada más que no es necesario ponerlo. Pero si tú lo quieres imaginar ahí, ahí está el más. ¿Okay? Entonces debe ir con tu signo. Luego en este, ¿quién sería la parte real de esa z? ¿Y quién sería la parte imaginaria de esa z? La parte real sería 0, porque no hay. No hay un número enfrente. Y la parte imaginaria sería 7. Ahí está. Entonces ya tengo parte real y parte imaginaria, muy sencillo de encontrar. Por último, les voy a dar una conclusión. Con todo esto que hicimos acá, ya conocemos a los complejos. Ya tenemos la primera parte del tema, ¿no? La unidad 1. Saber quiénes son los complejos. Pero realmente necesitamos entender qué hicimos. ¿Qué será esto que hicimos? Por ejemplo, antes yo conocía los reales. Vamos a imaginar que los tengo aquí adentro. Todos los reales están ahí. Yo sé que era una recta, ¿verdad? Estamos acostumbrados a poner una recta y ahí poner a los reales. Pero imagínenos por un momento que los puse ahí adentro. Ahí están todos los reales. Por ejemplo, ahí estaría el menos 1 por acá, el menos 5 por acá, el 2.5, no tienen por qué ser enteros. El menos 3.1 también está ahí. Todos esos están ahí, pi, todos esos son reales, raíz de 2. Pero fíjense lo que acabamos de hacer. Esto que hicimos realmente fue ampliar los números. Los complejos contienen los reales, nada más creamos más. Entonces yo sé que parece que no, ¿verdad? Los complejos, ¿quiénes son? 5 más 9i, menos 2, menos 3i, todos esos están ahí. Pero ¿por qué yo digo que también estos reales son complejos? Porque si yo agarro el menos 1, por ejemplo, si agarro el menos 1 y yo te digo, ¿sabes qué? Ese es un complejo. A lo mejor tú vas a decir que no, la primera invención es que no es, pero sí es. El único truco que tienes que acordarte es que lo puedo hacer esto. El menos 1 sigue siendo menos 1 si le sumo 0. Por algo. Y ese de ahí ya tiene la forma de un complejo. El menos 1 en la parte real y el 0 en la parte imaginaria. Entonces los reales son complejos realmente. Lo único es que su parte imaginaria es 0. Y cualquier real que tú escojas, el raíz de 2. ¿Cómo escribo el raíz de 2 en forma de complejo? Sería raíz de 2 más 0 por i. Entonces el raíz de 2 también es un complejo. Simplemente su parte imaginaria es 0. Entonces lo que hicimos con todo esto es, en lugar de tener los reales, los ampliamos, ahora tenemos más, es un repertorio más amplio de números. Eso es lo que acabamos de hacer, y esa es la conclusión. ¿Okay? Ahí terminamos.